Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Estamos acá regresando del Toro. El Toro tiene un recorrido desde la Virginia de más o menos unas 2 horas, 2 horas de la Virginia hasta el Toro, y del Toro de vuelta a la Virginia son 2 horas también. Aquí estamos ya regresando, ya hemos dejado el Valle del Cauca. Nos tocó hacer 3 videitos para captar el recorrido del trayecto de ida y vuelta de la Virginia al Toro y del Toro a la Virginia. Aquí ya estamos en Risaralda, vamos rumbo a la Virginia. Esta es la vía que conduce de Anserma Nuevo hasta el ingenio de Risaralda, y del ingenio de Risaralda sale al romboy que nos lleva a la vía para Quibdó, la vía para Medellín y la vía que lleva para la Virginia que nos conduce hasta Pereira. A mano derecha ustedes pueden ver el río Cauca. Aquí ya se mete el río Cauca, pasa, prácticamente divide la Virginia. Aquí viene mucha gente a pescar, a hacer el paseo de domingo en el río, a bañarse, a traer a los niños. Esta es una zona donde muchas familias vienen. En esta parte en particular, pues encontramos al lado y lado de la vía fincas que tienen ganado, productos avícolas, piscicultura, ganadería, porcinos. El recorrido aquí es totalmente plano. No encontramos pues ni una subidita aquí en este recorrido. Muchas fincas de aquí para allá, grandes haciendas. Muchas tienen arrendadas sus tierras al ingenio de Risaralda. Vía bastante concurrida por ciclistas, por gente que viene de la Virginia y de otros municipios, viene para Anserma Nueva, para Cartago y otros municipios. Este es más o menos las 12 del día. Veníamos aquí pues ya lento, habíamos pedaleado toda la mañana, desde las 6 de la mañana. Habíamos salido a montar en bicicleta, a tomar algunas fotos, a ver qué captábamos con la cámara y qué pues recorrido podíamos hacer ese día. Un clima bastante agradable. Aquí donde vamos pasando en este río, viene mucha gente a bañarse ahí, mucha gente pues a hacer el paseíto de olla. Ese sitio es bastante concurrido por mucha gente de la Virginia y de las poblaciones cercanas que quedan allí. Una vía de 2 carriles con peralte al lado y lado que da espacio para transitar en bicicleta. Es zona muy concurrida por camiones grandes. Sale mucho aquí el cargador de caña del ingenio, pues que es un monstruo de carro grandísimo, el cual en todo momento está pasando, y al salir de los cultivos de caña pues siempre deja algo de basura en la carretera. Aquí pueden ver los cultivos de caña a mano izquierda, caña a mano derecha. Por lo general todas estas tierras están arrendadas al ingenio de Risaralda. Varias fincas por acá tienen piscicultura, entonces viene mucha gente a practicar la pesca, porque es común pues encontrar criaderos de cachama, criaderos de trucha. Aquí a mano izquierda y donde ustedes están viendo el letrerito, es una finca donde uno puede ir a pescar y le cobran a uno, creo que pues por libra de lo que haya uno pescado. Aquí en el recorrido ya veníamos cansados, más o menos pedaleando a unos 30 kilómetros, entre unos 25 y 30 kilómetros según marcaba el velocímetro de la bicicleta. Esta vía duraron bastante arreglándola, duraron varios años arreglando la vía porque pues se había deteriorado. Prácticamente duraron lo que fue del año 2016
al 2017 arreglando esta vía. Una vez se arregló la vía, pues muchísima gente empezó a transitar por acá. Es curioso que por aquí no van flotas ni transporte que lo lleve a uno de un municipio a otro. Esta vía transita es mucho camión, mucho carro, tal cual jeep que lo lleva a uno de un lado a otro, motos. Pues se volvió una vía muy concurrida para las personas que nos gusta la bicicleta. En el camino, acá se puede encontrar a varios ciclistas. Van en grupo, van solos, gente que trabaja aquí en el ingenio, la mayoría se viene en bicicleta y se vuelven en bicicleta. Este señor iba supremamente lento, yo lo pasé lento, pero sin ninguna afrenta ni nada de eso. Después el señor embaló para pasarme. Me pareció chistoso porque pues él iba muy lento y yo lo pasé por obvias razones, ¿no? Pero él después empezó a embalar y a embalar y a embalar para pasarme. Y es muy curioso que cuando uno va en carretera, siempre uno tiene como ese deseo de no quedarse, de mostrarle al otro que uno también puede, que uno es superior, y uno se enfrasca en competencias con gente que va por el camino sin saber por qué. Medio lo pasan a uno y uno ya siente que eso es como una afrenta y uno siente la necesidad pues de aumentar el ritmo de uno, no dejar que el otro se le vaya o colocársele a rueda al otro o pasar. Mire, ahí va el señor, como les decía. Yo lo saludé, ni siquiera me saludó, pero bueno. De aquí en adelante vamos a encontrar bastantes cultivos de caña, muchísimos cultivos de caña. La razón es que, según parece, pues es mucho mejor arrendarle al ingenio que no teniendo otros productos en las tierras, porque pues el ingenio paga una cuota mensual por estas tierras y es una cuota fija. Entonces muchos campesinos pues optan por tener este dinero fijo, ya que el cultivo de productos, el tener algunos animales, no da las ganancias mensuales que se requieren, ¿no? Por ejemplo, pues una vaca uno no la puede vender en un mes. Si uno compra, por ejemplo, una ternera y esa ternera pues está chiquitica, va a tener que esperar unos varios años hasta poder venderla bien, porque se necesita un periodo de engorde, de que crezca, bueno, de que ella vaya aumentando. Lo mismo sucede pues con otro tipo de animales, ovejas, caballos, gallinas. También una dificultad que tiene el campesino es que no tiene quien le compre estos productos. Entonces pues por este tipo de razones optan más fácil pues por arrendar sus tierras que sean cultivadas por caña, que tengan así pues un ingreso. Pues cultivar caña es mucho mejor que tener otro tipo de cultivos ilícitos. Aquí nos detuvimos un momentico a mirar una foto y estábamos buscando pues captar aquí y tomar una foto para llevárnosla de recuerdo del recorrido. A esta hora está pegando el sol bastante duro, ya el sol está en pleno mediodía. Como aquí hay pocos árboles en esta carretera, poco follaje, pues el sol le da a uno por todos lados, entra de frente, de costado, y pues obviamente es bastante sofocante sentir uno ese calor todo el tiempo. Por aquí cuando he transitado en cicla varias veces me he encontrado varias gente de la Virginia, gente muy amable con la cual uno se va charlando, va hablando, le van contando cosas de la vida, van contando cosas de la bicicleta. Pasa mucho viajero por acá, mucho extranjero. Es interesante que a Colombia viene mucho extranjero a aventurar, a montar en bicicleta, en motocicleta, y los encuentra uno por acá en el camino. Van rumbo a determinado pueblo o van recorriendo el país y lo nota uno pues porque sus bicicletas o su moto van cargadas de paquetes, de tulas de acampar. Obviamente tienen
un acento y un idioma totalmente diferentes. Estas carreteras a mí me parecen seguras, aunque pues mucha gente dice que sobre todo por esta carretera hay que tener cuidado, pero pues gracias a Dios a mí nunca me ha sucedido nada en este sitio. Me parece pues un sitio muy muy agradable para montar bicicleta porque da las posibilidades de uno pues llevar un buen ritmo. Aquí uno puede prácticamente ir a 40, 50, 60 kilómetros por hora si los pies le dan para eso a uno, ya que pues es plano, tiene pues los repechos comunes que pueda tener todavía, pero es plano, es una vía bastante amplia, entonces pues no hay esa posibilidad de que le pueda pasar a uno algo en ese sentido. Al ser la vía una vía ancha, pues da la posibilidad de que uno pueda transitar por un lado y los carros puedan transitar por el otro. Es una vía de 2 carriles, pero es una vía bastante amplia. Una vía obviamente que con todas las características de una autopista. Encuentra uno aquí varios puentes en Risaralda, hay muchos riachuelos, muchos ríos que atraviesan los municipios, que atraviesan el departamento. Es muy fácil uno encontrarse con varios sitios donde se puede uno ir a bañar, donde puede encontrar uno agua limpia, aunque pues a medida que van pasando los días es mucho más difícil encontrar pues sitios donde realmente el agua sea pura, ¿no? Le toca ir uno como a los yacimientos de agua que están en las montañas. Lástima que esto por aquí no tenga más arbolitos sembrados a la orilla del camino. Detendrían un poco más el calor porque aquí desde las 10 de la mañana en adelante empieza a sentirse un calor sofocante porque como son zonas de potreros, de cultivo de caña, pues quitaron toda la naturaleza, los arbolitos, y eso hace pues que haya un calor suficientemente grande en el cual uno se siente sofocado en todo momento. Este es como el sitio de los poquitos árboles. No encuentra uno como más aquí para allá. Las extensiones ya de terreno están sembradas de caña, fincas al lado y lado, hay una arenera allí más adelante. Aquí sacan mucha arena, en el municipio de La Virginia sacan muchísima arena, pero mucha arena. Hay demasiada gente trabajando en ese sentido. Es un trabajo muy duro junto con el trabajo de cortar caña y el trabajo de sacar arena. Son trabajos supremamente duros. Son trabajos todo el día al sol, a la lluvia, trabajos en los cuales no se paga lo suficiente, donde hay que hacer un esfuerzo físico muy duro. Y pues hombre, yo sí considero a estas personas que trabajan en estos empleos porque les debe tocar una situación bastante complicada. Por momentos ustedes ven que se ve sol, por momentos ustedes ven que se ve oscuro, cambiaba mucho, las nubes tapaban el sol, pero pues ese día estaba haciendo un buen día. Habían cortado hace poco la caña, entonces estaban sembrando caña y la caña también estaba bajita, la que habían sembrado hace poco, porque por lo general la caña alcanza más o menos 1,50 m, unos 2 metros de alto. Más o menos la dejan como a 1,50 m junto con hoja y todo, como para un tamaño. Este recorrido, un recorrido muy interesante. La cicla se siente acá fácil para pedalear, no se siente uno como con esa cadencia tan fuerte, por lo que el terreno es plano, entonces va uno bien acomodado en la bicicleta. Encuentra uno muchos animalitos. Aquí es frecuente ver que a veces los carros atropellan varios animalitos porque ellos se cruzan la carretera. Entonces hay armadillos, hay zarigüeyas y hay una cantidad de animalitos que desafortunadamente pues son atropellados y cogidos acá por los carros. Demasiados pajaritos, una variedad de pájaros inmensa, grande. Encuentra uno pajaritos por todo lado. Bueno, bienvenidos a este recorrido. Llevamos más o menos 17 minutos de recorrido. De aquí vamos hasta La Virginia sin parar. Queríamos pedirle la compañía de ustedes pues para que
continuáramos hablando y dialogando de lo que veníamos tratando cuando salimos del toro, que era pues el problema de la violencia en Colombia. Un cordial saludo para todos, esperando que se encuentren súper bien. Aquí estamos de regreso para la Virginia. Este ya es nuestro tercer programa hablando sobre la violencia en Colombia. Y el reto de estos programas es tener una idea mucho más clara de cómo surgió esa violencia en Colombia. Este programa le corresponde a los grupos de autodefensas o a los paramilitares. Hay que decir que los grupos de autodefensas pues no son nuevos. En muchos medios de comunicación y en muchas personas que le atribuyen la creación del paramilitarismo a Álvaro Uribe Vélez, pero realmente los grupos de autodefensa vienen desde mucho más atrás. La idea moderna del paramilitarismo nace en Francia. Es en Francia donde se crean los primeros grupos paramilitares modernos. Recordemos que estamos hablando de los años 40, los años 50 y en adelante. Para estos años estaba en auge el comunismo y las ideas comunistas. Entonces surge en el mundo pues una necesidad de contrarrestar este tipo de ideas. Ya se habían formado las guerrillas en Colombia, ya se habían formado muchos grupos subversivos en Colombia y la estrategia del Estado colombiano era formar, entrenar, armar y utilizar organizaciones armadas al margen de la ley contra aquellos que considerara sus enemigos. Esta idea no es reciente. La práctica de las élites colombianas de utilizar la violencia para obtener y mantener sus propiedades y sus privilegios en connivencia con el Estado es una práctica muy antigua. Los antecedentes más cercanos se encuentran en aquellos grupos que surgieron en la violencia de los años 40 y los años 50, que eran grupos privados, los que llamaban los pájaros, y operaban con el apoyo y la complicidad de las autoridades. Después vamos a ver que hasta cierto punto esto del todo no era ilegal, sino que había ciertas leyes que respaldaban esto. Tal fue el caso de la organización paramilitar Los Chulavitas, destinada a eliminar a los liberales. Dicha organización de los Chulavitas era sostenida por conservadores terratenientes y latifundistas que tenían en ese entonces el poder. Ya anteriormente habíamos estado hablando de las guerras civiles que habían surgido en el siglo XIX. Los grandes latifundistas financiaron y conformaron ejércitos privados para que protegieran sus tierras y sus privilegios. A partir de la violencia de los años 40, mientras que la policía armaba a los campesinos llamados chulavitas para atacar a las poblaciones liberales y asegurar el triunfo del partido conservador, los terratenientes utilizaron a los llamados pájaros con el fin de salvaguardar sus propiedades y extenderse territorialmente. En los años 50, el coronel Sierra Ochoa, gobernador militar de Caldas y que combatió a las guerrillas liberales del Llano, sistematizó esta política de represión y en febrero de 1962, luego de una visita al país del general William Yarborough, esa es más o menos la pronunciación de ese apellido. Ese señor era norteamericano, director de investigaciones del Centro de Guerra Especial de Fort Bragg, Carolina del Norte. Un señor que había participado en la guerra de Vietnam. Este señor redactó un suplemento secreto al informe de su visita que hablaba de la creación de organizaciones de tipo antiterrorista y para la lucha anticomunista.
Más o menos eso decía algo así: debe crearse ahora mismo un equipo en el país acordado para seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de represión por si se necesitaban después. En desarrollo de esta estrategia contrainsurgente, porque en el mundo está en boga el comunismo, el marxismo, las ideas marxistas. Entonces se crean alrededor del mundo muchos frentes en contra de estas ideas, y aquí en Colombia no fue la excepción. Aquí en Colombia pues hubo el asesoramiento de militares norteamericanos que en un inicio fueron quienes entrenaron militares y civiles aquí en Colombia. Entre ellos pues está el general Williams, que ya habíamos mencionado. ¿Con qué ideas se formaron estos grupos o se entrenaban estas personas? Era de armar un bloque que hiciera un choque, una represión contra esos grupos que se estaban formando. En desarrollo de esta estrategia contrainsurgente y sustentada en la doctrina de seguridad nacional, porque ese era un problema de seguridad nacional, ya que muchos grupos se habían levantado alrededor de Colombia con la idea de tomarse el poder. Entonces se dicta el decreto 3398 de 1965, el cual convierte en legislación permanente con Ley 48 de 1968, que sirvieron de base y de fuerza pública para organizar la defensa nacional y entrenar a personal especializado. Este decreto pues decía que había que dotarlos de armas y adoctrinar habitantes en zonas de conflicto con la finalidad de involucrarlos directamente en la confrontación y los apoyara en la lucha contra insurgente. Es decir, estas normas fueron el fundamento para la promoción y organización de las autodefensas o paramilitares. Expliquemos esto. Muchas personas se sentían inseguras debido a la violencia que se había armado en el 40. Habían iniciado su andanza muchos grupos al margen de la ley, muchos grupos guerrilleros, y muchas personas veían afectada su seguridad y temían que de alguna manera fueran a perder sus vidas y sus bienes. Como estos grupos decían que se iban a tomar el poder, pues el problema se volvió de seguridad nacional. Por eso se hace necesario hacer un decreto, el decreto 3398 de 1965, en el cual dice que se pueden armar grupos organizados en defensa del país y en defensa personal y en defensa de la comunidad y en defensa de los buenos principios y en defensa del gobierno y en defensa de las autoridades. En este sentido, pues todo parece dentro de la ley, todo parece correcto, ¿no? Porque todos tenemos derecho a defendernos. Pero desafortunadamente, lo que hubiese podido ser una legislación adecuada de pronto para una crisis, se fue saliendo de las manos, y eso es lo que vamos a ir viendo en esta disertación. El 25 de diciembre de 1965, bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, se expide el decreto 3398. Este decreto permitía a los militares entregar armas de uso privativo de las fuerzas militares a civiles y constituir grupos armados de autodefensas coordinados por el ejército. Esto no es ilegal. En ese momento no era ilegal, porque acuérdese que estábamos bajo la doctrina de la seguridad nacional. Cómo se veía afectada o amenazada la seguridad nacional, entonces se requería, se extendiera la oportunidad a que más personas defendieran el país. En pocas palabras, esto requería que se armaran las personas para que cada uno defendiera pues sus derechos, sus bienes, su vida. Pero desafortunadamente esto se fue saliendo de las manos. Y en lugar de defender a los campesinos, o en lugar de defender a la población desarmada, o en lugar de estar a favor de los menos favorecidos, estos grupos que se formaron estaban al mando de grandes latifundistas, de grandes terratenientes, y ellos fueron los que terminaron manipulando
este tipo de grupos en beneficio propio, es decir, para defender sus propios bienes y defender pues su propio capital que veían amenazado. Durante el año de 1969 pues se emitieron una serie de manuales y reglamentos contra guerrilleros por el ejército colombiano, los cuales evidenciaban la creación de grupos paramilitares bajo la aprobación del gobierno colombiano. Supuestamente estos grupos paramilitares o grupos contrainsurgentes que tenían cierto apoyo en la ley eran civiles entrenados por el ejército, al mando del ejército, que irían a pelear directamente contra las guerrillas. Esa era en sí como la creación de estos grupos. Pero la cosa no fue así. Estos grupos estos grupos de civiles armados y entrenados por militares estadounidenses y militares colombianos fue en contra de la misma población, de la población desarmada, de la población civil. Y empiezan a ocurrir una serie de acontecimientos bastante significativos que llevarían a una cantidad de problemas mucho más graves. Entonces aquí vemos cómo, debido a la conmoción nacional y a la amenaza nacional, en los 70 pues se establece el fundamento jurídico para la conformación de grupos de autodefensa bajo el auspicio y el control de las Fuerzas Armadas, mediante el decreto legislativo 3398 de 1965. Este decreto fue convertido en legislación permanente por la Ley 48 de 1968. Después se expidió la Resolución 05, por medio de la cual se aprobó el llamado Reglamento de Combate de Contraguerrillas. Para ese entonces se recomendó desde los Estados Unidos que si una guerra entrañaba demasiados riesgos, entonces las técnicas paramilitares podían proveer una manera segura y útil que permitiera aplicar la fuerza a fin de lograr los fines políticos. Es decir, que si el país se veía demasiado amenazado, las técnicas paramilitares que se podrían usar podrían ser cualquiera para mitigar ese tipo de riesgo. A diferencia de lo que muchos entendemos y pensamos hoy, el paramilitarismo como estrategia contrainsurgente en Colombia ha sido una política de Estado. No ha sido un hecho aislado o coyuntural. Ha correspondido pues a una ideología de terrorismo de Estado con sus naturales variaciones dependiendo de las circunstancias de cada momento. En el año de 1979, el cuarto frente de las FARC secuestran al padre de los hermanos Castaño Gil, el señor Jesús Castaño, en la población de Amalvi. Recordemos que los hermanos Castaños eran Fidel, Vicente y Carlos. Lo torturaron y lo asesinaron, pese a que sus hijos habían pagado la mitad del rescate exigido por los CAPES. Algún tiempo después, en 1981, es secuestrada Marta Nieves Ochoa, hija de Fabio Ochoa Restrepo, un gran terrateniente. Estamos hablando de Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa, ¿no? El clan de los Ochoa. Fue secuestrada por la guerrilla del M-19 en la ciudad de Medellín. Y no hay que olvidar que más o menos para esta época un frente de las FARC entra en la hacienda Guacharacas, asesinan al padre de Álvaro Uribe Vélez. Vamos a tener en cuenta estos tres hechos. Uno, la muerte del señor Jesús Castaño en Amalvi. Jesús Castaño era el papá de los hermanos Castaño, Fidel, Vicente y Carlos. El secuestro de Marta Nieves, que era la hermana de Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa, que son el clan Ochoa. Marta Nieves, acuérdense que era hija de Fabio Ochoa Restrepo. Y la muerte del papá del señor Álvaro Uribe Vélez. Hay que tener en cuenta esos tres acontecimientos porque esos tres acontecimientos ocurrieron más o menos para la misma época. Y estos tres acontecimientos son los que dan inicio a lo que conocemos como las autodefensas o los paramilitares modernos. Para 1982,
ya habían autodefensas en Puerto Boyacá. Estas eran comandadas por el señor Henry Pérez y su padre Gonzalo, pero estos dos señores fueron asesinados. El señor Luis Meneses, alias Ariel Otero, comandó estas autodefensas hasta pocos días después de su muerte. Tras el asesinato del dirigente liberal y precursor del paramilitarismo en Puerto Boyacá, aparece el señor Pablo Guarín a finales de 1987. Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, líder del cartel de Medellín, se entrevistó con el señor Henry Pérez. Ambos acordaron en contratar instructores extranjeros para preparar a escoltas con el fin de prevenir nuevos ataques de las guerrillas contra las estructuras paramilitares. Para esto se trajo a un israelí de nombre Yair Klein. Este señor, Yair Klein, contratado por los carteles de la mafia, vino a entrenar grupos paramilitares aquí a Colombia. Para este curso de paramilitarismo que se iniciaba trayendo instructores de Europa, israelíes, se armó un curso especial pues para que fueran instruidos algunos líderes paramilitares y que estos llevaran este tipo de instrucciones que iban a recibir y a otros cuadros que se iban a formar. El curso fue bautizado con el nombre de Pablo Guarín. Se seleccionaron 20 estudiantes del Magdalena Medio, escogidos por Pérez, 20 de Pacho, escogidos por El Mexicano, 5 de Los Llanos, escogidos por Víctor Carranza, y 5 de Medellín, escogidos por Pablo Escobar. Este curso piloto, que surgió allí en la década del 80, al cual le trajeron instructores especializados israelitas, como el señor Yair Klein. Este curso sirvió de piloto para lo que después serían las autodefensas modernas. El paramilitarismo moderno como tal surge en el Magdalena Medio. Allí se hace el experimento piloto con estos grupos que fueron entrenados, que iban supuestamente destinados a combatir a la guerrilla. Estos grupos que fueron entrenados por militares extranjeros también pues sentó las bases para la conformación de autodefensas campesinas en Córdoba y en Urabá, que posteriormente degeneraron en lo que se conoce como las AUC. De hecho, los hermanos Castaño, que ya mencionamos, recibieron entrenamiento por parte de las autodefensas de Puerto Boyacá. Lo que en un inicio apareció como el paramilitarismo, que era una estrategia contrainsurgente en Colombia, que era una política de Estado pagada, auspiciada y dirigida por los grandes terratenientes, conservadores y latifundistas, ha correspondido a una ideología de terrorismo de Estado con varias variaciones dependiendo de las circunstancias de cada momento. En los años 80, por ejemplo, en el contexto de la política que impulsaba el presidente Belisario Betancur, los militares de la derecha y los narcotraficantes consideraron que el Estado había otorgado ventajas inadmisibles a las organizaciones subversivas y desde su perspectiva ideológica e intereses se consideraron obligados a asumir la defensa del establecimiento, es decir, del país, y para ello impulsaron, crearon y financiaron grupos paramilitares como estrategia contrainsurgente. Entre ellos estuvieron los grupos que tenían como nombre Muerte a Secuestradores, más el Escuadrón de la Muerte, Muerte a Abigeos, Maus, el Embrión Alfa 83, Prolimpieza del Valle del Magdalena, los Tiznados, Movimiento Anticomunista Colombiano, Los Grillos, el Escuadrón Machete, Muerte a Invasores, los Comandos Verdes, Mano Negra, Plan Fantasma, Los Grises, los Rambos, Toticol, los Criollos, los Black Pack. Estos, entre los más conocidos, eran los grupos de autodefensa que se formaron a partir del año 1982. Cuando el señor Álvaro Uribe es gobernador en Antioquia, realmente él no
no crea los paramilitares. Él lo que le da es continuidad a una ley que ya venía desde el año 60. Pero Álvaro Uribe como tal no es el creador del paramilitarismo en Colombia. Él lo que le da es continuidad a una ley que ya venía desde años atrás. Una ley que ya se había creado con la creación de la guerrilla o con la aparición de la guerrilla a partir de los años 50. En este ambiente fueron incrementadas las organizaciones paramilitares como complemento a la lucha antisubversiva, hasta convertirse en la principal estrategia del Estado colombiano en ese sentido. Cuando esas organizaciones entre 1996 y 1997 aglutinaron en torno a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, comandadas por Carlos Castaño Gil, en este ambiente fueron incrementadas las organizaciones paramilitares como complemento a la lucha antisubversiva. De esta manera, los grupos paramilitares se convirtieron en la principal estrategia del Estado colombiano. En este ambiente fueron incrementadas las organizaciones paramilitares como complemento a la lucha antisubversiva, hasta convertirse en la principal estrategia del Estado colombiano en contra de la subversión. Cuando estas organizaciones entre 1996 y 1997 fueron convertidas en Autodefensas Unidas de Colombia, las aglutinaron o las agruparon bajo el mando del señor Carlos Castaño Gil. Al mirar lo que pasó con el paramilitarismo entre los años 1979 y 1994, nos podemos dar cuenta que los grupos que se formaron, los grupos de autodefensa y paramilitares que se formaron en torno a combatir a la guerrilla, empezaron a utilizar una estrategia totalmente diferente. Ya no era el enfrentamiento cara a cara contra la guerrilla, sino que estos grupos de autodefensa empezaron una persecución sistemática, un hostigamiento y una detención arbitraria contra personas que ellos aseguraban estaban ayudando a las guerrillas, es decir, contra el pueblo desarmado. Entonces, para los grupos paramilitares, cada persona que a los ojos de ellos era un guerrillero o que apoyaba a los guerrilleros, lo perseguían, lo torturaban y realizaban un consejo verbal de guerra con el cual ellos decidían si a esta persona o a este grupo de personas se les debería dar muerte o que otro grupo o que otro juicio militar se les debería dar. Entonces estos grupos empezaron a utilizar la amenaza, el asesinato selectivo, las masacres. Después estas prácticas de violencia consistían en detener personas, desaparecerlas, masacres colectivas. Estas organizaciones paramilitares en los años 80, bajo la gobernación del señor César Gaviria Trujillo, Virgilio Barco, fueron la respuesta de los narcotraficantes contra el secuestro y la extorsión. Estas organizaciones paramilitares, en respuesta a los actos de la guerrilla, pues fueron secuestrando, extorsionando y matando un sinnúmero de personas en todo el territorio colombiano. Después, estos grupos paramilitares quisieron evolucionar en un proyecto político, militar y social. En Córdoba y Urabá nacieron más o menos también para los años 80 un grupo que se denominaba Muerte a Revolucionarios del Nordeste. Este grupo fue el que empezaron a ser comandados por el señor Carlos y Fidel Castaño. Carlos y Fidel Castaño habían sido entrenados por las autodefensas de Boyacá. Este grupo de Carlos y Fidel Castaño nace como respuesta al secuestro y asesinato de su padre, Jesús Alberto Castaño, al parecer por el Cuarto Frente de las FARC. En el Urabá, el primer reducto paramilitar se creó en la hacienda Las Tangas, propiedad de los hermanos Castaño, a finales de la década de 1980, bajo el nombre de los Tangueros. Perpetraron en 1988 la masacre de Honduras y La Negra en Turbo, Antioquia. En los años 70, en el Urabá,
el EPL, el Ejército Popular de Liberación, operaba como grupo guerrillero para estos lados. Este grupo se desmovilizó en la Asamblea Constituyente de 1981, lo que dio como resultado que el grupo que iba comandando los hermanos Castaño Gil pudiera crecer mucho más. Pero aquí sucedió algo muy interesante. Disidentes del EPL y algunos miembros de las FARC-EP comenzaron a asesinar a desmovilizados sospechosos por haberse aliado con los Castaño, quienes entre tanto utilizaban a exmilitares del EPL para ejecutar asesinatos selectivos. De esta manera, desmovilizados del EPL fueron claves para la creación de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá en el año de 1995. En 1992 los Castaño formaron parte de los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, en alianza con el Cartel de Cali, enemigos de Pablo Escobar, para llevar a cabo una guerra contra el CAP, el cual los estaba persiguiendo. Se ha especulado que durante este periodo de transición la organización colaboró con el bloque de búsqueda para neutralizar a Pablo Escobar. En 1994 Fidel Castaño fue asesinado y el mando de la organización fue asumido por su hermano Carlos. Hay que tener en cuenta que Carlos Castaño estuvo al mando de Pablo Escobar. Lo que pasa es que ellos después se dividieron. ¿Cómo surgen las autodefensas campesinas en el Magdalena Medio? A partir de 1993, durante el periodo subsiguiente al desplome de las autodefensas de Puerto Boyacá, comenzó un proceso de automatización de varios grupos de autodefensas, subordinados a la estructura de Puerto Boyacá. Entre estos grupos se destacaban las autodefensas de Puerto Boyacá, organizaciones reconfigurada en 1996 y comandadas por Arnubio Triana, y las autodefensas del Magdalena Medio, dirigidas por el señor Ramón Izaza. A lo largo de la historia se le responsabiliza a esta organización de cometer varios delitos, entre ellos narcotráfico, secuestro, tortura, expropiación de tierras y extorsión a funcionarios públicos, asesinato de líderes sociales, indígenas, violaciones, desaparición de políticos o simpatizantes de izquierda y campesinos. Aquí hay que mencionar dos cosas bastante interesantes. Una, cuando el señor Álvaro Uribe era el gobernador de Antioquia, y dos, el auge que tuvo el narcotráfico a partir de los años 40. Como les había dicho en el programa anterior, el ejército o cualquier ejército es un parásito, porque necesita ser mantenido, porque él no se puede mantener solo. Entonces, por ello necesita de unos recursos económicos que deben salir de algún lado, como los ingresos que aportaban los grandes latifundistas y terratenientes y ganaderos en el país, y las grandes empresas del país no alcanzaba para sostener esta guerra o sostener a los paramilitares. Los paramilitares también entraron en el negocio del narcotráfico y se dieron cuenta que el negocio del narcotráfico pues aportaba unas cantidades inmensas de dinero que obviamente pues serviría para enriquecer mucho más la guerra y para llevar mucho más allá a los grupos paramilitares. Aparece bajo la gobernación del señor Álvaro Uribe Vélez, cuando era gobernador de Antioquia, las cooperativas de vigilancia, llamadas Convivir. Estas fueron creadas durante el gobierno del señor César Gaviria, pero fue durante la presidencia del señor Ernesto Samper Pizano que esta figura se extendió a todo el país. Es decir, que las cooperativas de vigilancia, que eran autodefensas privadas, porque la ideología seguía siendo la misma. Los grandes terratenientes y latifundistas veían amenazadas sus fortunas y bajo el amparo de la ley, pues decían que debían defender su propia vida y sus propios bienes. Durante la vigencia de estas cooperativas se crearon más de 500 entidades rurales de seguridad donde trabajaron 15.000 personas aproximadamente. En este contexto, en Urabá,
Las zonas de operación de las Convivir fueron las mismas en las que se presentaron acciones paramilitares. Es así que el paramilitar Eber Velosa HH declaró que estas cooperativas dieron inicio a la operación militar en toda Colombia, o a lo que se conoce como el paramilitarismo moderno en Colombia. Al conformarse la SAUC el 18 de abril de 1997, las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales, se unieron creando las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que en la práctica se trató de una federación de grupos regionales cuya presencia en el territorio del país experimentó un crecimiento sin precedentes durante los diálogos de paz entre el gobierno del señor Andrés Pastrana y las FARC. Pero sucedió algo interesante. En diciembre de ese mismo año, aprovechando la declaración por parte de la SAUC de una tregua unilateral durante la época de Navidad, las FARC-EP atacaron el cuartel general del señor Carlos Castaño en el nudo de Paramillo, lo que dio como resultado que este señor hiciera una retaliación a la incursión guerrillera que por poco le cuesta la vida al comandante de las autodefensas. El contraataque del señor Carlos Castaño no se hizo esperar y en enero de 1999 las AUC asesinaron a 130 personas por tener supuestos vínculos con la subversión. Quienes más tenían la atención de la opinión pública eran los hermanos Castaño, Fidel y Carlos, mientras Vicente fue asumiendo las riendas de las autodefensas ya que conseguía dinero para el sostenimiento de las AUC. Fue él quien consolidó los primeros bloques de autodefensas, encargándose de expandir el fenómeno paramilitar. A mediados del 2001 se reformó el Estado Mayor de las AUC y una cúpula de varios comandantes asumió la comandancia de la organización. Según una sentencia del Tribunal de Justicia y Paz, los grupos paramilitares expandieron sus redes criminales y fortalecieron sus nexos con la clase dirigente bajo la fachada de las Convivir. En el año 2000 se conformó el Bloque Central Bolívar bajo el mando militar de Javier Montañez Macaco y de Javier Bolívar, y el mando político de Ernesto Báez, fusionando los grupos paramilitares del sur de Bolívar, Santander, Puerto Berrío, Yondó, Bajo Cauca y Nariño. Puesto que el señor Carlos Castaño ya no estaba en la jefatura principal de las AUC, se independizaron de la organización en junio del 2002, dividiéndose a su vez en 9 subbloques, 11 frentes e intentando conformar un bloque en Venezuela. El conflicto entre ejército, guerrilla y paramilitares, o lo que se creó como grupo contrainsurgente en Colombia, desarrolló una guerra no convencional o no directa contra la guerrilla. Fue una guerra más bien entre democracia y comunismo. El blanco no fueron las FARC. Las autodefensas no salieron a combatir directamente a las FARC y la razón sencilla era porque los grupos de autodefensa en un inicio estaban conformados por personas que tenían poca experiencia en lo militar y las guerrillas le llevaban mucha experiencia en este sentido. Entonces, en enfrentamientos frente a frente, paramilitares contra guerrilla, en un inicio, las FARC dieron de baja a muchos paramilitares. Por eso, esta guerra se fue dando en otro sentido. El blanco de esta guerra no fueron necesariamente los grupos insurgentes, sino que fue la población civil concebida como la base social y política de la contrainsurgencia. Desde esta perspectiva, la guerra se libró en todos los ámbitos. Había una guerra política, una guerra social, una guerra económica, una guerra psicológica y una guerra militar. Los militares colombianos cambiaron de ese modo la estrategia contrainsurgente.
delegaron en los paramilitares el trabajo sucio de eliminar a trabajadores, campesinos, maestros, políticos y líderes sindicales de la izquierda, por ser supuestamente guerrilleros de civil que habían infiltrado las organizaciones sindicales, políticas, la iglesia, los gremios y las mismas instituciones estatales. En esta guerra no convencional se registraron los genocidios, las masacres, las detenciones, las desapariciones, las eliminaciones selectivas, individuales y colectivas y la limpieza social que se dio en muchas ciudades. Entonces, aquí vemos cómo la creación de los paramilitares no es necesariamente con el señor Álvaro Uribe Vélez. Y la creación del paramilitarismo es algo que viene desde los años 40, 50 y que es legal en Colombia. Es decir, la creación del paramilitarismo fue un asunto legal en Colombia. En las administraciones, por ejemplo, después de la presidencia del señor Betancur Cuartas, un crecimiento exponencial del paramilitarismo. Durante la gestión de Barco Vargas fueron identificadas cerca de 200 organizaciones paramilitares. Durante esta misma administración, en 1988 el gobierno declaró ilegales a las autodefensas y estableció la tipificación de la conformación de estas como conducta punible mediante los decretos 813, 814 y 815. Por su parte, Gaviria Trujillo le declaró la guerra integral a la subversión. Aquí vemos todo cómo se va contra la subversión, no contra el paramilitarismo. Es decir, se condena lo que hace la guerrilla, mas no se condena lo que hacen los paramilitares. El presidente Ernesto Samper Pizano, entre 1994 y 1998, por medio de su ministro de Defensa, el señor Fernando Botero Sea, impulsó las asociaciones comunitarias de vigilancia rural Convivir como una forma de regularizar el paramilitarismo. Las Convivir tuvieron su respaldo legal en los decretos 2535 de 1993 y 356 de 1994, con la función de contribuir con labores de inteligencia para las Fuerzas Armadas y declaradas inexequibles en 1999. Para este entonces el Estado no recuperó las armas que se le habían dado a estas Convivir y sus miembros se emplearon a ganaderos y narcotraficantes. Las Convivir tuvieron su principal epicentro en el departamento de Antioquia, donde fungía como gobernador el señor Álvaro Uribe Vélez. Bueno, esta es una invitación a que miren nuestras redes sociales, a que nos acompañen dándole like a este video, a que vayan a nuestro Instagram, a nuestro canal de Twitter, a nuestro canal de Facebook y nos sigan allí. Podrá encontrar muchas más fotografías de paisajes de Risaralda, de Valle del Cauca. Podrá encontrar una variedad de videos sobre los cuales estamos hablando de los diversos pueblitos que hay acá en la zona. Por favor, visiten nuestras redes sociales, denle like, colabórennos en este proyecto que es un proyecto agradable, es un proyecto para todos ustedes, un proyecto sano, y sin la colaboración, sin la ayuda de ustedes, pues esto no podría ser posible. Aquí ya estamos en La Virginia, entrando por la vía que viene de Quito. Como ustedes pueden ver, pues ya estaba un poquito más oscuro acá, como con ganas de llover. Este es el pueblito de La Virginia. Aquí vamos a llegar al cruce donde están arreglando la calle y donde la vía sigue para Medellín. Actualmente, pues este video fue tomado pues en la época del COVID, entonces pues
Ustedes podrán ver que mucha gente pues tiene su tapabocas. Aquí en la Virginia pues ha habido mucha gente afectada por el problema de la pandemia, un pueblito como de 300,000 personas, pero llegamos a tener casi 120 infectados, o sea, demasiadas personas infectadas en la Virginia. Desafortunadamente, el no cuidarse, el exponerse demasiado en la calle, el salir, bueno, todo ese tipo de cosas dieron como resultado que la pandemia se expandiera aquí en el pueblito y hubieran unas restricciones fuertes de toque de queda desde las 5 de la tarde porque no se podía salir por el problema tan grande del COVID. Aquí, como ustedes pueden ver, al lado izquierdo estaban arreglando la calle y llegamos aquí a la panadería Antojos, donde termina nuestro recorrido y queremos agradecerles a todos ustedes por habernos escuchado en este programa, por haber estado con nosotros, por su ayuda, por sus opiniones y muchas gracias por siempre estar al lado de nosotros. No olviden darle like, por favor, de traer otras personas, de compartir este video en sus redes sociales, de apoyarme en este proyecto. Voy a seguir pues visitando todos los pueblitos de Risaralda para mostrárselos a ustedes. Si quieren que visite algún pueblito en particular, me dicen y yo con mucho gusto pues voy y lo visito para que ustedes puedan tener un videito de su pueblito con mucho gusto.